Salo, ¿alguna vez te perdonaron o te dieron un regalo por algo que no merecías? Pues fíjate ahorita Es que... más, te felicitaron, ¿no? Por hacer algo malo. O te recompensaron. Pues ahorita que me lo preguntas así, no, no recuerdo humanamente aquí, en la Tierra, algo así. Y en otra tierra, No, o sea, en esta tierra, obviamente, hablando de la parte en la que me dices Ajá. de que sea una persona de aquí, no, no hablando de Dios como tal, ¿no? Pero que me hayan felicitado ahora sí por algo malo. O que no te hayan regañado, es más. O sea, que hiciste algo que dices, no, la neta me pasé. Pero aún Ah, así bueno, no me regañaron y ahí sí varias veces. varias veces. De hecho, ahorita me estoy acordando, mira, en una ocasión hice algo malo Ajá. y, y mi mamá me dijo, si lo haces otra vez, pues te vas a recibir un castigo, ¿no? Ujú. Y volví a hacerlo. Y entonces, obviamente, mi mamá se entristeció conmigo. Obviamente, pues estaba haciendo algo malo, no estaba haciendo lo que ella me había mostrado, me había enseñado que yo hiciera, ¿no? Entonces me dice, mira, el castigo es este, pero yo sé que tú no lo quieres recibir. Entonces, ¿qué hacemos? Dice, ¿quieres que yo lo reciba por ti? Entonces, fue algo como que muy, muy significativo y al final me estaba enseñando esa parte, ¿no? Esa parte de cómo es Dios con nosotros, ¿no? Y de eso sí me acuerdo, o sea, de eso sí me acuerdo. De otras ocasiones en las cuales, pues sí me han, había hecho algo malo o me había portado mal y no me habían dicho nada, no me habían mencionado nada, aún sabiendo que lo había hecho, ¿no? A lo mejor el amor de los papás era mucho, ¿verdad? También. También. A veces se acaba esa paciencia, ¿no? Y ahí recibes tu merecido también, ¿verdad? Pero no voy a hablar de eso, ¿verdad? Ya de que ese es un tema en el cual hoy vamos a abordar, ¿no? Y quería iniciar haciéndote esta pregunta, ¿no? Porque pues va para allá vamos, ¿no? Sí, claro. Vamos a hablar acerca de la gracia. Pero ¿qué es la gracia, no? ¿Qué entendemos por gracia? Y recuerdo que en un momento alguien me compartió una situación que vivió, ¿no? Que también él era un traviesillo en la escuela. Y que en un momento él hizo una travesura un poco grande que requirió, ¿no? Que llamaran a su papá. Uh, Sí, no, tú sabes, cuando llega ese momento, sí, ya pasó la raya. O sea, no, deja tú, estás bien asustado, bien paniqueado por lo que te van a, pero no te van a fuiste tú, hacer. Sammy, ¿verdad? No. No, fue el tío de un amigo, el primo de un Oh, amigo. ok, El sí, primo de un claro. amigo que me contó eso, ¿no? Sí, sí, claro. Y entonces, pues bueno, y fueron llamaron a su papá y pues no, le habían comentado lo que había sucedido. Entonces, este chiquillo, pues, quería que nunca se terminara la clase, ¿no? Cosa que nunca sucede, ¿no? Que siempre quieres que ya se termine la clase. El chavo no quería que se acabara la clase porque sabía que llegando a casa le iba a tocar unas buenas nalgadas por su comportamiento. Pero bueno, como todo llega a la hora y llegó la hora de salida y, pues el padre recogió a su niño, a ese niño, a ese pequeño y ya fueron rumbo a lo que él pensaba que iba a ser su casa, ¿no? El niño iba asustado todo el camino porque su papá tampoco decía nada, ¿no? O sea, estaba callado. Y eso todavía te da más miedo porque dices, no, no, ya me va a cargar. Sí, Ya sí, sí. valió. Da más nervio Va a dar más también. nervios, ¿no? Ese silencio incómodo, ¿no? Está viendo y como un prisionero, ¿no? A punto de recibir su sentencia, se sentía ese chamaquillo atrás en el asiento de ese carro. Y luego, pues, se sorprendió cuando llegaron como a un kiosco. Y su padre dijo que se bajara. Le compró un helado, una paleta. Y ya, dijo, vámonos a la casa. Entonces, cuando iban de regreso, ya iban a su casa, el padre nada más le dice, hijo, lo que hiciste estuvo mal, no lo vuelvas a hacer. El chico quedó sorprendido, ¿no? Porque él esperaba tener un castigo Ejemplar. ejemplar y severo por lo que él había cometido, pero no fue así. Simplemente recibió un regalo, recibió un obsequio, a pesar de su mala conducta. Y eso siempre me hace recordar, ¿no? Cómo es Dios con nosotros.
que a pesar de que hemos cometido una falta muy grande contra Él, eso no le impidió o no le impide que sea un Dios amoroso y generoso, que nos da un obsequio mucho más grande que una simple paleta, ¿no? Nos da el poder, nos da la posibilidad de tener la salvación. Y es a lo que se refiere o lo que podemos entender por la gracia. Buscando un poco en el diccionario, ¿no? Está esta definición, ¿no? Don o favor que se hace sin merecimiento particular. Concesión gratuita, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Es como, imagínate que un día, hace poco, cometí una infracción. Te conté, ¿no? Sí. Que estaba en Tijuana y en Tijuana me pararon y pues varias cosas. Pues perdí, o sea, se llevaron mi carro, ¿no? Lo remolcaron. Fue un momento realmente duro, pero ahora imagínate que si en vez de que el policía no me hubiera multado, se hubiera llevado mi cochecito, me dijera, ¿no sabes qué? Te lo voy a perdonar. Cometiste una infracción. Las leyes de esta ciudad me dicen que yo te tengo que castigar, pero no lo voy a hacer. Te voy a conceder esa gracia. Es como yo me hubiera sentido feliz, ¿verdad? Te le hubiera dado un beso en el cachete al policía y decirle, Señor, gracias por ser tan bueno conmigo. Lamentablemente eso no pasó. Pasó todo lo contrario. Pero si nos hacemos ese ejercicio mental y lo pensamos así, nos damos cuenta, ¿no? de lo maravilloso que es que alguien te perdone a pesar de que tú hayas cometido una infracción. Sabes que me remonta a cuando a mí también me han parado estas personas, ¿no? Estas personalidades. De carácter público. Exacto, ¿no? Y entonces no voy a platicar algo mío, porque también me han parado, a veces me han puesto la multa, a veces incluso no me han perdonado y me han dejado ir. Pero me resulta muy gracioso, amigo, una ocasión de 2 hermanos de la iglesia que ya ves que cuando hacemos eventos ya de manera más de asociación de toda la región, pues hay que trasladarnos de un lugar a otro, ¿no? Y recuerdo que en esa ocasión íbamos a trasladarnos a la ciudad de Guamúchil, donde soy yo, de hecho. Y veníamos como en tipo caravana, ¿no? Yo venía más adelante y ellos venían atrás de mí, ¿no? Entonces, cuando me doy cuenta, a uno de ellos lo paró un federal, amigo. Lo paró un federal y dije, ya lo va a parar. Bueno, ni modo. Entonces, ya llegamos al lugar y me dice este hermano, ¿no? Le digo, hermano, ¿qué pasó? Lo paró el federal. Sí, pastor, dice. ¿Y todo bien? Sí, dice, me perdonó. Me perdonó la infracción y me dejó ir. Ajá. Y yo, hermano, qué buena onda. Yo creo que porque era sábado, le dije todavía, ¿no? Yo todavía contribuyendo, ¿no? A esa parte, ¿no? Y el otro hermano que venía atrás de con nosotros, yo todavía voy y le digo, hermano, ¿qué creía? El hermano fulanito lo paró el federal y lo perdonó. Y se me queda viendo el hermano y me dice, a mí también me paró, pero no me perdonó. Entonces dice uno, ¿por qué a unos sí, a otros no, verdad? No sabemos, o sea, así como a veces actúa la gente, bueno, sobre todo policías federales, ¿no? Actúan con algunos, dicen, bueno, está bien, te voy a perdonar y te voy a dejar ir. Con otros no. ¿Por qué? Pues ahora sí que habrá que preguntarle a ellos, ¿verdad? Pero es algo muy, muy inestable, o sea, no tenemos como tal una respuesta y la diferencia, como bien lo decías, es Dios, ¿no? Dios no es diferente con unos y con otros. Dios es el mismo. A diferencia de los policías, ¿no? A diferencia de los policías y los federales. Dios otorga esa gracia para todos. Ahora bien, vamos a entrar un poquito más Yo tengo tema. Aquí también una definición. Una definición, ¿no? Dice, el término gracia es del origen latín gratia, que significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Me gustó. Y sigue diciendo, aquí en uno de los diccionarios que puedo encontrar, dice, además, gracia es el don que poseen algunas personas además,
Gracia es el don que poseen algunas personas de divertir o hacer reír a través de sus palabras o actitudes, como por ejemplo los humoristas, ¿no? Que ya esa parte es más diferente, ¿no? Y me gustó esa parte, ¿no? El significado, benevolencia o favor, beneficio que recibe ningún tipo de merecimiento. Algo que ahora sí no merecemos, algo que no hemos hecho algo como tal, como seres humanos para merecerlo, pero aún así ahí está. Ahora, amigo, ¿cómo sabemos entonces? Pues tienes esta parte, ¿no? Acabas de mencionar que, que se nos otorga sin merecerlo. Pero entonces, ¿esto también aplica pues bíblicamente? O sea, en esta parte de la gracia, por ejemplo, de una definición humana, lo entendemos así, pero desde el punto de vista bíblico, ¿se obtiene la gracia? O es más, vamos a empezar. ¿Qué es la gracia en la Biblia, no? ¿A qué nos referimos con la gracia divina? ¿Qué podemos entender por ella? Mira, la gracia divina, yo en lo personal siento o entiendo que es esa parte de como hemos estado analizando, ¿no? La verdad absoluta, Dios en su palabra, la entrada del mal, el pecado, cómo se corrompió el mundo, nos corrompimos nosotros, nuestra tendencia a hacer lo malo. Bueno, la gracia divina es esa lucha que Dios hace constantemente por nosotros para salvarnos. Y quiero que lo entendamos de esta forma. No es que Dios lucha y nos obliga a hacer algo o a hacer cosas, no. Él está constantemente tocando a nuestro corazón e incluso derramando bendiciones en nosotros. Nos da vida, nos da salud, nos da un hogar, una familia, nos da trabajo, nos da innumerables cosas que podemos ahorita, pues ahora sí que contarlas, que no merecemos, porque dice la Biblia que hace llover sobre justos e injustos, da comida, da alimentos a malos y buenos. Entonces, no, Dios no es como decimos, o sea, no es como otras personas a las cuales poníamos un ejemplo. No es porque tú eres bueno, te voy a dar más cosas. Ah, tú eres malo, no, te voy a quitar cosas. No, Dios es el mismo con todos y otorga esa gracia para con todos. Hay algo que dice Efesios 2, 4 al 5 que me gusta mucho. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esa parte nos dio misericordia y nos amó, incluso estando muertos, estando ahí en el lodo, en el fango. Creo que es es una forma muy bonita de describir lo que es la gracia, ¿no? Sí. O sea, Dios ha hecho todo por nosotros, aún estando en una situación deplorable, simplemente por el hecho de que nos ama, porque estuvo dispuesto a venir, morir, para que nosotros recuperáramos el derecho a la vida que nosotros mismos, ¿no?, le hicimos hacia un lado. Es algo hermoso. Sí, y con lo que mencionabas aquí dice algo que también tengo que pudimos investigar. Dice la gracia, por otro lado, es un regalo inmerecido de Dios hacia la humanidad. Es lo que leíamos acerca de la definición. Es algo que no merecemos. Se entiende que somos salvos por la gracia, como bien lo decías aquí, por la gracia de Dios y no por nuestros propios méritos o acciones. Bueno, al otorgarnos Dios gracia, al darnos este regalo inmerecido, es que nos conduce y nos lleva a la salvación. Porque meternos ahorita, y vamos a tal vez dialogar más acerca de esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando, bien lo decías, ¿no? Cuando cometemos errores de parte con Dios, malos? Ahora sí que errores, que ya sabemos que está mal y aún así lo seguimos haciendo, ¿no? Conscientemente pecamos, ¿no? Conscientemente lo hacemos. Es que me gusta, es que no sé, ¿no? Me llama la atención o quiero estar allí, ¿no? Y aún así yo sabiendo que está mal, yo voy otra vez ahí, ¿no? Entonces, ¿qué va a decir Dios? Oye, esta persona sabe que esto está mal. ¿Por qué lo sigue haciendo? Ya me había pedido perdón por esto. Entonces, la capacidad de a veces que Dios nos da, no, lo que Dios nos da no
en nuestra incapacidad, Dios nos sigue perdonando eso. Dios nos sigue, cuando nosotros vamos delante de Él y pedimos su gracia, pedimos su perdón, Él nos lo ofrece, Él nos lo otorga. Y no es algo que merecimos. Ese perdón, vaya, ¿no? No es algo que merezcamos. Ahora, el ser humano, es carnal. Y dice, es que esto que me está pasando, esta poncha de llanta, este problema, esta circunstancia, a veces decimos, es que esto que me está pasando es porque me alejé de Dios. Es que hice esto malo de parte de Dios. Pero Dios no es así. O sea, podríamos decir, existe esta pregunta, ¿no? ¿La gracia se puede ganar o perder? O sea, ¿puedes perder la gracia, la puedes ganar? O ¿cómo se da todo este proceso de la gracia? Porque pues muchas veces tenemos esa duda, como tú dices, ¿no? Que pasa algo malo, ¿no? Y dices, es que me he portado mal. O no he hecho el bien, o me he portado muy bien, ¿no? Y creemos que somos merecedores, o que la gracia es algo que se otorgue a los que son buenos o a los que son malos. Y se le quita a los que son malos. O viceversa, ¿no? O sea, ¿cómo funciona esto de la gracia? Vamos a ir a una cita para ir contestando esa pregunta, amigo. Romanos 8, 23 y 24. 8. 23 y 24, ¿qué dice? Dice, si quieres lees desde el 22. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué nos dice esto? Sí es Romanos, ¿verdad? Me quedé pensando. Romanos 8. Es Romanos 3, amigo. Ay, amiguito. Yo dije, ¿por qué no concuerda con lo que yo tengo acá? No. Dije Romanos 8. Sí. Yo tuve el error, amigo. Y lo tenemos grabado. Sí, está bien. Yo tuve el error, Fue error mío. Es Romanos 3. Ok. 23 y 24. Ok. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús. Entonces, eso ya tiene sentido. Eso ya tiene sentido, exacto. Entonces, tú me dices, ¿qué tengo que hacer? Pues no, nadie tiene que hacer algo. ¿Por qué? Porque todos pecamos, todos estamos destituidos de eso. No puedo hacer nada. Bueno, en el sentido de que no es como que voy a hacer esto y la voy a ganar. No. Yo estoy destituido de la gracia. Yo estoy destituido de la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es el proceso a seguir? ¿Cuál es uno de los procesos que yo necesito hacer para obtener esa gracia? Lo analizábamos en algunos capítulos anteriores. Necesito algo bien importante que se llama fe. Confianza en Dios. Es como esa computadora que para poder, ahora sí que poder utilizarla al máximo, pues necesita internet, ¿no? Necesita esa línea para poder investigar, para poder hacer más cosas. Bueno, para yo poder encontrar esa gracia, necesito incluir la fe en Jesucristo para eso. ¿Por qué? Porque si yo lo veo humanamente, no la merezco. Es que ¿cómo Dios me va a perdonar? Sí. Es que ¿cómo Dios va a decirme yo te perdono y tú puedes estar bien conmigo y puedes estar bien con los demás? Espérate, pero no hice cualquier cosa, puede decir una persona. Herí a alguien, hice esto, cosas malas que no quiero ni mencionarlas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible eso? Bueno, es gracias a y mediante la fe en Dios. Lo único que necesitas, y eso es lo que lo vuelve incluso difícil de aceptarlo. Es muy difícil de aceptarlo. Y eso también me vuelve un poco acerca a la historia de Martín Lutero, ¿no? Martín Lutero, pues siendo un católico, en ese tiempo, pues estaba mucho acerca de la salvación por obras. Y estaba todo el asunto de las indulgencias y demás, ¿no? Y
Y también se hablaba de que pues una persona no podía tener la certeza de la salvación, ¿no? Incluso si tú como que en algún momento tenías eh, el descaro de decir, por así llamarlo, decir que yo soy salvo, eras un anatema, ¿no? Porque no podías decir eso. Ujú. Entonces, todo este pensamiento de alguna forma también carcomía un poco a Lutero, porque él sabía, ¿no? De sus defectos, sabía de su, que era pues su inclinación hacia el mal también, como lo dice Pablo. Y de alguna forma no aceptaban esta verdad todavía. Y igualmente, porque el negocio de las indulgencias era un negocio tremendo, ¿no? Que dejaba mucho dinero Mucho. a la iglesia. Pero igual, ¿no? En la teología, pues no era aceptado, no era aceptado. Entonces, cuando Lutero, ¿no? Se da cuenta y que somos salvos únicamente por la gracia, eso de alguna forma también sanó su corazón y quiso compartir esa verdad a muchas más personas. Eso hizo que clavara las 95 tesis en las puertas de Wittenberg. Y es que el que nosotros podamos entender, ¿no? De que la gracia no es por mérito, sino únicamente por la sangre de Jesús, eso es muy liberador hasta cierto punto. Porque si bien pues nos damos cuenta de que nosotros con nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. O sea, Sí, imagínate, o sea, vivir con ese estrés de decir, tengo que vivir una vida perfecta, pulcra, sabiendo que no la puedes vivir, no porque no quieras, sino porque tu naturaleza en sí te lo impide. Porque es muy difícil, o sea, es casi imposible. Si acaso serían unos cuantos, tal vez contados con los dedos de mi mano, que podrían hacer algo por el estilo. Pero el punto de la gracia es que todos tengan el acceso a la salvación. es como lo que mencionas, ¿no? Y es como lo que decía el texto aquí en Romanos 3, 24, 23 y 24, ¿no? El ser humano pecó. Todos estaban destituidos de esa gracia. Todos estaban separados de Dios. Entonces, algo que solamente Dios otorga y lo otorga a todos, es eso, es la gracia. Entonces, obviamente va a ser, como bien lo decías, muy difícil si no nos apegamos a una fe, a una confianza en Dios, entenderlo y comprenderlo. Por eso la importancia de saber y de conocer esa verdad que siempre está ahí y que está ahí para nosotros, para que yo la busque, para que yo pueda pues estudiarla, comprenderla, practicarla, claro está. Entonces, con lo que nos preguntabas, ¿no? Lo que me preguntabas, ¿qué tengo que hacer para merecerla o para tenerla? O sea, en cuanto a mis méritos, no tengo que hacer nada. No puedo hacer nada para decir, voy a hacer esto y la voy a obtener, porque yo no la merezco. Pero aunque yo no la merezca, Dios me la otorga. ¿Cómo? Mediante la fe en Jesús. Eso es lo que aparentemente tengo que hacer para, para obtenerla, ¿no? Ajá. Para merecerla. Algo que me gustaba de este libro que quiero compartirles un poquito es acerca de preguntas sobre doctrinas. Y vienen unas preguntas acerca de la Fíjate que gracia, ¿no? aquí hay me mandó un mensaje Fito. Ok. Me dice, pero la gracia también nos ofrece las herramientas del cielo, todo un arsenal para vencer la naturaleza pecaminosa. Y eso es muy cierto, ¿eh? Sí. Es verdad lo que dice Fito y me manda un pasaje, ¿no? Romanos 5:20. Vamos a leer qué dice Romanos 5:20. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, cuanto también es más difícil nuestra situación como seres humanos, también es mucho más la gracia de Dios para que nosotros podamos vencer el pecado. Pero debemos entender que esto no viene por nosotros, no es por nuestros méritos, sino por el amor que Cristo tiene hacia nosotros, que nos da esas herramientas para que nosotros podamos salir vencedores. Claro. Es como, podríamos decir que nosotros estamos en la guerra, ¿no? Y nosotros estamos en desventaja porque no tenemos escudo ni espada, no tenemos nada. Pero en ese momento, cuando la situación es mucho más difícil,
Dios no te da únicamente la espada y el escudo. No. Dios te da un helicóptero Apache para que sobrevueles y puedas acabar con todos los enemigos que tienes enfrente. ¿Por qué? Porque así de grande y bondadoso es nuestro Señor. Y es algo que es muy hermoso y que, digo, es muy difícil de entenderlo. Porque en este mundo donde existe este tema de la meritocracia, ¿no? Hoy se habla mucho de la meritocracia, ¿no? Que tú debes hacer, que tú tienes que hacer, que puedes lograr. La Biblia te dice, ¿sabes qué? Por ti solo nada puedes hacer. No lo puedes lograr. Únicamente por el Señor tú puedes obtener la victoria. Ahora bien, ¿por qué crees que, o sea, además de lo que acabo de mencionar, ¿por qué crees que también se nos vuelve muy difícil aceptar el regalo de Dios? Porque siempre buscamos hacer algo para obtenerlo. Es que así nos crearon, bueno, así nos formaron nuestros padres, así nos dicen, mira, es que tienes que portarte bien, tienes que hacer las cosas correctamente, tienes que esforzarte, tienes que hacer 1000 cosas. Entonces, haciendo estas cosas es que tú vas a obtener los resultados que tú deseas. Entonces, siento que va desde la formación de cada quien, porque puede ser que tanto para ti como para mí la formación fue diferente, pero aún así la mayoría de los padres, la mayoría de los abuelos incluso también, que incluso algunos los crían, sus abuelos, así es como, ahora sí que eso es lo que introdujeron en nuestro cerebro, ¿no? Entonces uno crece creyendo que va a hacer las cosas bien y va a obtener buenos resultados. Que está bien, que está mal hacerlo, no, es correcto hacerlo, así se debe de hacer. Pero necesitamos de ese ser poderoso para poder que las cosas fluyan, porque en algún punto yo estoy haciendo las cosas bien, yo soy una buena persona, yo hago las cosas correctamente, pero puedo fallar. O puede que aún haciendo las cosas correctamente, yo no merezca el resultado que estoy teniendo. Y decimos que estoy haciendo mal. ¿Dónde está el error? Si yo estoy esforzándome, si yo estoy haciéndolo, si yo estoy sacrificándome, ¿por qué las cosas no me están saliendo? O viceversa. Podemos decir, aquel no se sacrifica, no se esfuerza, no hace nada y todo le sale bien. Y entonces decimos, ¿de qué se trata? Bueno, así exactamente es como actúa, yo siento, la gracia. No es algo que se pueda explicar. No es algo que lo puedas plasmar aquí. Mira, la gracia es así, 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 así. Y se explica así. No. Es algo que nace de parte de Dios para el hombre que peca y que se la otorga sin merecerla. Como decíamos, a buenos, malos y peores. Y peores que malos. Peores que malos. Entonces, a todos, Es para súper todos malo. es. Entonces, explicar eso, no llegaríamos yo creo que ni a explicarlo, ni a poder que las personas lo puedan entender como tal. Por eso es que uno de los requisitos, o una de las cosas que yo tengo que hacer para obtener esa gracia, ese regalo inmerecido de parte de Dios, va acompañado de la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, es algo que no voy a poder ver como tal la gracia, que no la voy a poder entender, pero tengo que confiar, tengo que aceptarlo. Aceptar que Jesús murió por mí, que Jesús me perdonó y que me tiene preparada una recompensa. Ahora bien, la gracia es lo único importante para nuestra salvación. Porque, mira, está esta otra parte, ¿no? de esta corriente de pensamiento que dice, una vez que recibes la gracia, que obtienes la salvación, siempre serás salvo. Y si bien yo no estoy de acuerdo con este punto de la meritocracia, ¿no? De que en el ámbito espiritual, y tampoco en el ámbito social estoy muy de acuerdo. Pero bueno, ya hablando, ¿no? En el ámbito bíblico y de la gracia divina, o sea, la gracia es lo único que importa, o sea, para ser salvo. O sea, ya una vez que, por ejemplo, yo acepte y diga, soy salvo, de ahí para adelante, no importa lo que pase, no me puedo perder. O ya no se me va a arrebatar esa salvación. Esta parte es bien importante, ¿no? Pero para poder pasar a esto, yo siento, uno tiene que entender que la gracia no es algo que lo puedas perder mañana. Ya perdí la gracia, ya no voy a poder ser salvo y todo se va a terminar, ¿no? ¿Tú crees que se puede perder la gracia? No, a eso voy, ¿no? Vamos a ir a una cita, ¿no? Juan 10:28. Ahora sí lo dije bien, ¿eh?
10:28. Vamos a ver. Ay, Juan 10. Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Jesús nos da vida eterna. Jesús nos da la gracia. ¿Y qué pasa? Nadie nos la va a poder arrebatar. Ahora, ¿qué pasa si nosotros fallamos en cuanto a eso? Si nosotros pecamos en cuanto a eso. Hay una reconciliación. Necesito saber que cometí algo malo, saber que cometí algún error, como cuando en la vida cotidiana con nuestros padres fallamos, con nuestros amigos fallamos y necesitamos reconocer ese error y pedir disculpas, pedir perdón. Entonces, de la misma forma es con Dios. Saber que yo cometí un error y reconciliarme con Él me vuelve a otorgar esa gracia. Ahora, lo que me preguntabas hace un momento, en primer lugar, la gracia no se puede perder. En segundo lugar, me decías, ¿la gracia es lo más importante? No, bueno, es parte de lo más importante, pero no es lo más importante, porque en primer lugar, la gracia de Dios, ¿a qué nos traslada? ¿O a qué nos lleva la gracia de Dios? A la salvación. La salvación, desde mi punto, es lo más importante. Entonces, tengo que saber que la gracia de Dios me lleva a la salvación. Entonces, necesito tener las herramientas suficientes, necesito tener el conocimiento suficiente para poder aceptar esa salvación y poder trabajar para esa salvación. Porque una vez que la tenga, ahora yo te pregunto, te devuelvo la pregunta, ¿será que la salvación la puedo perder? O si una vez la gano, ya siempre la voy a ganar. Por ejemplo, en esta parte siento que la salvación y la gracia siempre están ahí. Pero no es como que la pierdas o te la ganes. Más bien la tomas o la rechazas. Yo lo veo así, ¿no? Yo lo veo como cuando inicias una materia y el profesor te dice, miren muchachos, todos al inicio de la materia tienen 100. Tienen su 10 asegurado. Me caían bien mal esos profesores. Sí, a mí también. Pero decían, todos tienen su 10 asegurado. Ajá. Pero para que ese 10 siga estando, para que ese 100 siga estando, aquí están sus tareas, sus trabajos, sus requisitos para esta materia. En la medida que ustedes sigan cumpliendo esto, ese 100 va a permanecer ahí. Bueno, yo siento que con Dios es igual. La gracia y la salvación, que para mí son las cosas más importantes, ya podemos poner ahí el perdón, podemos poner ahí también la misericordia de Dios y muchas otras cosas, ¿no? Pero todo nos traslada o nos lleva a la gracia y a la salvación. Pero entonces, bueno, si lo ponemos desde ese punto, ¿no? Estamos como de alguna forma diciendo que la gracia también requiere de méritos. Es decir, porque por ejemplo, si la única forma en que yo tenga ese 10 es que yo cumpla con todos los requisitos, entonces no es una gracia gratuita, ¿no? Es una gracia que requiere de esfuerzo, pues de un constante esfuerzo como humano, como persona, para obtener esa recompensa o ese 100 absoluto. Ahí te va. Vamos a ir qué bueno que llegas a ese punto. Efesios 2:10. Efesios 2:10. Efesios 2:10. Efesios 2. Dice, porque somos hechura suya, creados en Dios Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Creo que este es un tema de las obras que podemos tardarnos en otro capítulo, tocarlo con más seriedad, pero vamos a tratar de explicarlo en estos minutos que nos quedan, ¿no? Yo lo veo así. Tenemos el 100, tenemos la gracia, tenemos la salvación, la obtenemos, la tenemos ya para nosotros. Ajá. Entonces, el querer seguirla, digamos, teniendo para con nosotros, nos va a poner en una posición de una relación con Dios, de una relación con fe, de una relación estrechamente ligada con Dios. Entonces, al verlo yo de esta manera, al ver yo que tengo gracia de parte de Dios, que tengo una salvación de parte de Dios, el resultado va a ser que las cosas que tengo que realizar en el examen como ejemplo, no van a ser digamos, tengo que hacer esto para obtener esto. Tengo que hacerlo para ganar la gracia. No. El resultado de mi relación con Dios va, digamos, a
las buenas obras van a ser ese resultado. No lo voy a hacer como, tengo que hacer buenas obras para obtener la gracia y no perderla y obtener la salvación. No, mi relación con Dios, el estar estrechamente relacionado con Dios, bueno, el tener eso con Dios, mi resultado o mi cosecha de tener esa buena relación con Dios, bueno, va a ser que yo practique buenas obras. Va a ser que yo haga buenas obras, que es lo que dice el texto, ¿no? Somos hechuras de Dios. ¿Para qué? Para que hagamos las cosas bien, para que hagamos buenas obras delante de Él. Entonces no tengo que ver las buenas obras como tengo que hacer esto para ganar aquello y para tener lo otro y para tener más. No. Es el resultado de tener una relación con Dios el que yo tenga buenas obras. Y si, por ejemplo, yo no hago esas buenas obras, como lo que dice, o también como lo menciona Pablo, sino yo tengo esos frutos del Espíritu, ¿significa que pues nunca obtuve esa gracia o nunca acepté esa gracia? ¿O bien que yo no soy merecedor de ella? ¿Cómo, por ejemplo, tú interpretarías esto, no? Yo siento que el no hacer buenas obras significa que no estoy entendiendo bien y que no estoy teniendo una buena relación con Dios. Estoy poniendo más que nada en una posición más elevada o en algo más de prioridad el hacer buenas obras o el querer hacer lo bueno sin antes poner las bases. ¿Por qué quiero hacer lo bueno? ¿Por qué necesito hacer buenas obras? Entonces, cuando tenemos las bases y los fundamentos, y como una casa, ¿no? La cimentación clara en nuestra vida de parte de con Dios y de parte teniendo su fe, y que gracias a su fe yo puedo creer, yo puedo tener gracia, yo puedo tener salvación. Entonces, va a ser un resultado de que yo lo entiendo y lo acepto. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona dice, no, es que yo no puedo hacer buenas obras? O yo tengo que hacer más buenas obras porque siento que me pierdo, o siento que no obtengo lo que Dios me quiere dar. Bueno, es una mala interpretación. En la medida en que la persona pueda estudiar y pueda ir comprendiendo un poquito, y claro está, pueda preguntar, porque mucha gente le da terror preguntar a alguien, o incluso a veces a algún amigo o algún conocido de la palabra. Y es bien importante esta parte, Sammy, de poder preguntar. A veces, como personas, incluso nosotros, tú y yo, podemos a veces preguntarle a alguien más sobre estos temas que estamos dando y no pasa nada. De eso se trata, de poder llegar a una conclusión, de poder llegar a un punto en el que todos podamos entenderlo, todos podamos tener esa seguridad y certeza de que esto que estamos diciendo es verdad y es lo correcto. Pero pasa también de que nos da temor. ¿Cómo no vas a saber eso? ¿Cómo eso se te va a olvidar o cómo eso no lo vas a poder recordar? Todo juega un papel, desde mi punto de vista, muy importante en el aspecto de comprender, entender lo que significa gracia, lo que significa salvación y lo que significa fe y una relación con Dios, ¿no? Esta parte que estabas comentando me hizo recordar un versículo, pero estaba buscando la cita, pero no la encuentro. ¿Qué versículo? ¿Cómo va? No sé si Pablo es el momento en el que dice, ¿no? Que si bien nosotros somos acreedores de la gracia a través de Cristo, eso no significa, por tanto, en que entonces digamos, ¿no? Que, bueno, ya que Dios me dio su gracia, entonces puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, no sé si no es ese versículo que dice, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. No me acuerdo muy bien, pero esta es la idea del versículo. Y si alguien lo tiene o alguien se acuerda, ¿no? de ese versículo y lo puede poner en los comentarios, te lo agradecería mucho, porque pues habla acerca de, o sea, me recordó mucho lo que estabas diciendo. Si bien Dios da la gracia para todos, para que todos podamos ser salvos en Él. O sea, no significa que esa gracia nos quita a nosotros la responsabilidad también de obedecer y hacer las cosas, o sea, las cosas buenas que Dios nos manda. Y Rodolfo también dice, la aceptación de la gracia lleva a cambios. Esos cambios que son el resultado de Dios trabajando en nosotros se manifiesta en obras, los frutos del Espíritu. Y es que bien, si nosotros no hemos aceptado la gracia de Dios, entonces los frutos no se verán reflejados en nosotros. Así que el decir, ¿sabes qué? Pues yo ya acepté a Dios, entonces es lo único que necesito hacer. O ya es lo único que me va a dar la salvación. Sí, pero no. Porque si bien
dices que aceptaste la gracia, pero no reflejas en ti los frutos del Espíritu, entonces eso te hace pensar, ¿realmente acepté la gracia? ¿Realmente estoy aceptando el sacrificio de Jesús en mi vida? ¿O bien digo que lo hago solamente para calmar esa conciencia que hay, no sé, callar esa vocita en mi cabeza que me dice que estoy haciendo malas cosas? Y no. Estaba buscando tu cita, pero tampoco la encontré. ¿Cómo dices que decía? No sé así textualmente como dice, pero sí creo que está esta idea, ¿no? De que a pesar de que hemos recibido la gracia, no significa que nosotros podemos hacer lo que queramos, ¿no? A ver, creo que aquí me la acaban de mandar por mensaje, 1 de Pedro 2:16. Vamos a ver. Sí, por eso te preguntaba, aquí tengo yo 1 de Pedro. Ah, no, pero es otro 1 de Pedro. Acá hay cuántos primeros de Pedro. No, o sea, aquí es otra cita de 1 de Pedro. Es es 5:5 es. Dice, vamos a leerlo desde el 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, y ya sea al rey como a superior, y a los gobernantes como por él enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Ese es un versículo muy interesante. En Romanos 6:15 también dice, ¿qué pasa pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Ese era el que estaba buscando. Muchas gracias, Enoch, por compartirlo. Vamos a leerlo todo, ¿no? Romanos 6. A ver, Romanos 6. Vamos a leerlo. El 17. Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos de pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y es que esta parte también de la gracia es muy importante. La gracia es libertadora, es liberadora, más bien. La gracia nos libera de nuestra condición pecaminosa. Y en el momento en que nosotros sí aceptamos, o sea, decimos que aceptamos la gracia, pero nuestros frutos no demuestran eso, ¿sí? Sino que seguimos cayendo constantemente en el pecado. Eso significa que entonces no hemos obtenido la gracia prometida por el Señor, porque seguimos siendo presos del pecado. Entonces, por eso lo que dice Pablo, ¿no? En el 15, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera, porque pues eso no hay una relación entre una y otra. Más bien por gracia soy libre ahora, y soy libre de hacer cosas buenas, porque en mi naturaleza pecaminosa yo no lo puedo hacer, porque soy esclavo de mi pecado. Pero ahora soy libre, y esa libertad significa también hacer el bien, esos frutos del Espíritu Santo. Exacto. Entonces, en la medida, como bien lo dices, que entendamos estos conceptos, estas ideas, que tengamos fe en ellas, es en la medida que mi relación con Dios va a ser cambiada, va a ser diferente. Porque recaemos mucho en las obras, en que tengo que hacer buenas obras, en que tengo que hacer lo bueno, en el que personas que nos encontramos incluso no como tal de alguna religión o cristianas o de alguna denominación, no, es que yo soy una persona buena, es que yo hago buenas obras, yo hago las cosas buenas. Y podemos encontrar a muchas personas así, con estas características. Pero no significa que haciendo yo buenas obras es que voy a ser merecedor a la salvación. Es que voy a alcanzar la salvación. Necesito de ese ser supremo. El problema es que nosotros no podemos hacer buenas obras por nosotros mismos. Esa es otra también. O sea, creo que es el punto de la gracia. O sea, una vez que nosotros obtenemos la gracia, ya podemos ser libres, y por ende podemos hacer buenas obras. Porque antes, si nosotros tratamos primero de hacer buenas obras para conseguir la gracia, jamás vamos a obtener la gracia. O sea, no podríamos obtener la gracia si ese fuera el requerimiento. Porque por cuanto todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, dice que no hay justo ni siquiera uno. Entonces, si no hay justo ni siquiera uno, ¿cómo nosotros podemos entonces aspirar
bajo nuestros propios méritos alcanzar pues ese regalo. Entonces no se puede. Y como Jesús, Dios, sabe que no se puede, o sea, que el humano en sí con su propia fuerza no lo va a obtener, ¿sabes qué? Te lo doy, te lo pongo aquí, es gratis, o sea, agárralo, nada más acéptalo por fe y acéptame a mí. Entonces, en ese momento, como comentaba hace rato, ¿no? Te liberas, te liberas de tu pecado y ahora sí puedes libremente realizar el bien, ¿no? Que pues es lo que Dios quiere y siempre ha querido con nosotros. Exacto. Quiero que busquemos otro versículo que habla acerca de esto, ¿no? De la gracia, que es con lo que mencionabas, ¿no? Es Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. 12. Puse 121. Ni que fuera Salmos. Sí, ya dije yo Salmos, no dije Salmos. Segunda de Corintios 12, ¿qué? 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Qué bonito este versículo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, afrentas, en necesidades, en persuasiones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué hermoso son estos versículos. ¿Cómo lo entendemos esto, Sammy? A ver, ¿cómo se lo explicamos a la gente? Es lo que estaba en lo que leímos, ¿no? Lo que nos decía también este Rodolfo, que cuando el pecado, la dificultad sobreabundó la gracia de nuestro Señor. Y para mí esto es muy parecido, ¿no? Que por más que sea más grande sea mi debilidad, sean más fuertes mis luchas, pero aún así, o sea, yo vaya a Dios y le diga, ¿sabes qué? Yo no puedo. Es imposible. Entonces Dios dice, entonces bástate de mi gracia, porque yo te voy a hacer fuerte, yo te voy a ayudar. Sí, porque tú reconociste que no puedes. Por ende, yo te voy a hacer más fuerte. ¿Te das cuenta cómo entonces este versículo me ayuda y me dice a mí que en la medida en la que yo deje de controlar mi vida como tal, en la medida que yo reconozca mi condición y se la entregue a Dios y le diga, Señor, yo no puedo hacer cosas buenas, yo no puedo hacer lo bueno. Entonces, en la medida en que yo reconozca mi condición, vaya a Dios y le diga, Señor, ayúdame, porque entre más intento, y Pablo lo menciona, ¿no? Entre más intento hacer lo bueno, más mal lo hago. Lo que quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago, dice Pablo también en otro versículo, ¿no? Entonces, en la medida en que yo reconozca mi condición, vaya delante de Dios y le diga, Señor, no puedo, ayúdame, por favor. Esa es la medida en la que me voy a preparar, voy a aceptar la gracia, voy a seguir aceptando la salvación, y mi vida va a ser una vida de buenas obras guiadas por Dios. Es como dice, Dios te da, por medio de la gracia, las herramientas para hacerlo. O sea, no solamente, o sea, te da el perdón, sino te da todo. O sea, y eso lo vuelve más maravilloso y más hermoso. O sea, que realmente tú reconoces que no puedes hacer nada. Por más que quieras, por más que tú luches, por más de que leas libros de motivación y a Pablo Coelho, no, esto jamás te va a ayudar. Simplemente la gracia de nuestro Dios, por medio de Él, es la que nos puede dar la victoria ante la adversidad. Sí, mira, y quiero compartir un poquito ya para ir terminando esta parte, ¿no? Porque el tiempo se nos va bien rápido, o sea, a mí no sé por qué. Se va a acabar. Me gustó la parte cómo define este autor, este libro, acerca de la gracia, ¿no? Acerca de cómo es la gracia. Dice, el significado distintivo que se da al término gracia en el Nuevo Testamento, hablando ahorita de Pablo como lo estábamos haciendo, dice en el Nuevo Testamento y especialmente en los escritos de Pablo, es de un abundante amor salvador de Dios por los pecadores, tal como se revela en Jesucristo. Obviamente, puesto que todos los hombres han pecado, están destituidos de la gloria de Dios, era lo que leíamos. Tal favor y bondad son parte de Dios. Por parte de Dios son totalmente inmerecidos
por el hombre pecador. Los hombres han vivido en el odio y en la rebelión contra Dios. Y hay algunos versículos, ¿no?, que lo comprueban de Pablo, ¿no? Han pervertido su verdad, han preferido adorar bestias y reptiles, han profanado su imagen en sus propios cuerpos, han blasfemado su nombre e incluso han despreciado a Dios por su paciencia y tolerancia. Por último, asesinaron a su Hijo, que fue enviado para salvarnos. No obstante, Dios ha seguido considerando al hombre con amor y ternura, para que la revelación de su bondad pueda conducir a los hombres al arrepentimiento. Y termino con esto, dice, esto es la gracia de Dios. Es un peculiar sentido neotestamentario. Es el amor transformador ilimitado de Dios, un amor que todo lo abarca por los hombres y mujeres pecadores. Y la buena noticia de esta gracia, tal como se revela en Jesucristo, es el poder de Dios para salvación. No es meramente la misericordia divina y la disposición de Dios a perdonar, sino que es un poder activo, vigorizante y transformador para salvar. Así puede llenar a una persona, puede ser dado a una persona, es autosuficiente, enseña, afirma el corazón. En algunos casos, dice gracia, casi parece ser equivalente de evangelio. Y termino con una cita de Elena G. de White que dice, 2 citas, la gracia divina es el gran elemento del poder salvador. Obreros Evangélicos, página 72. Y la última es Consejos para Maestros, página 236. Cristo dio su vida para hacer posible que el hombre fuese restaurado a la imagen de Dios. Es el poder de su gracia el que nos une a los hombres en obediencia a su verdad. La gracia de Dios es el amor. Así de simple. Y la gracia es la que te libera, como mencionamos, ¿no? Así es. O sea, no podemos aspirar a ser verdaderos hijos de Dios sin el poder liberador de la gracia. Es imposible. Y creo que con esto ya podemos ir cerrando y ir terminando. Ya se fue la hora, no puedo creerlo. Pero sí, podríamos definirlo así, ¿no? La gracia como el amor de Cristo dado hacia nosotros, siendo nosotros inmerecedores de ella, pero a través de su amor incondicional se nos es otorgada para nuestra salvación, ¿no? Así es, así es. Y es algo que, como decíamos y como lo hemos repetido, ¿no? Y la gente que nos pudo ver, no es algo que vaya a poder entender. Entenderlo como fácilmente. Fácilmente, exacto. Bueno, sí, puedo llegarlo a entender cuando tengo todas las herramientas y todos los conceptos claros, es cierto. Como nosotros, ¿no? Pero no es algo que vamos a entender fácilmente en su totalidad. Pero es algo que tengo que aceptar en mi corazón. Por fe y por la confianza que Dios ha otorgado, ¿no? Me ha otorgado y en la medida en que yo pueda irlo aceptando, es la medida que yo lo voy a ir practicando. Claro. Y el practicarlo me va a ayudar a entenderlo mejor. Y que eso difícil, como decías, pueda convertirse en algo más fácil de entender. Pues bueno, amigos, hemos llegado ya a la parte final de este programa. Muchas gracias por acompañarnos. Si les gustaría que pues, abordemos otros temas, pues ya tenemos una lista, ¿no? de temas que vamos a seguir hablando, pero si en algún momento, que ya cuando se nos acabe, que quieren que hablemos acerca de pues algo más, ¿no? Sí. Lo pueden poner ahí en la caja de comentarios, nos pueden mandar un mensaje y con gusto lo vamos a estudiar porque realmente a veces patinamos y necesitamos estudiar y necesitamos... Fíjate que ese librito que tienes está muy bueno y deberías prestármelo. Déjame decir dónde lo compraste. Se llama Preguntas sobre la doctrina. No sé, bueno, aquí lo voy a poner para ver si algunos pueden ver. Está muy interesante, ha sacado buenas citas de aquí. Sí, están muy buenas. ¿Esto te lo regalan cuando vas a teología? No, ojalá. Ah, ¿no? Es una colección, está muy buena. No la tengo toda, pero poquito a poquito la he estado comprando. Sí, porque tiene cosas muy interesantes. Y el punto de esto es que, bueno, también nosotros juntos podamos crecer y podamos escarbar en estas verdades que de alguna forma han estado ausentes en el mundo, pero que pues durante mucho tiempo la hemos tenido, ¿no? Exacto. Así como Lutero. No es que Lutero haya pues de alguna forma inventado o descubierto la gracia, ¿no? La gracia siempre estuvo presente en la Biblia,
pero pues no se le había dado la luz y muchas veces nosotros tenemos la luz enfrente, o sea, estamos casi, nos está encandilando esa luz, pero aún así tenemos los ojos cerrados, ¿no? Y no queremos verla. Y esa búsqueda constante y de alguna forma que también que esta búsqueda del conocimiento y de Dios, pues nos acerca a la libertad, ¿no? O sea, a poder ser realmente libres en Cristo Jesús. Sí, y es como bien lo decías, ¿no? Con todo lo que Lutero compartió, ¿no? La justificación por la fe, ¿no? Es algo muy bonito y es algo que qué bueno que pudo ahora sí que compartirse con todos, ¿no? Porque, como decíamos, por mis propios méritos yo no puedo ser salvo. Así no es. puedo obtener la gracia. Bueno, amigos, esto ha sido todo. Nos vemos la próxima semana. Igual, recuerden, próximamente todos estos capítulos van a estar disponibles en Spotify para que, pues, en algún momento, cuando vayan manejando, cuando estén incluso barriendo la casa, puedan escuchar también estos temas que estamos seguros que también pueden ser de gran bendiciones para su vida. Nos vemos. Cuídense. Hasta luego.